¿Qué te imaginas que hace una niña de 6 años en un día? Quizás está dando vueltas con sus muñecas, construyendo grandes palacios con cojines de seda, o deshaciéndose en risitas mientras juega a la fantasía, soñando con ser una princesa en un reino fantástico donde cada deseo susurrado se hace realidad mágicamente. Pero, ¿y si te dijera que hubo una niña de 6 años que era una princesa de verdad? Sin embargo, su vida no fue un cuento de hadas caprichoso. Fue una realidad cruda y brutal. Un desfile implacable de movimientos de ajedrez políticos, una profunda angustia y una tristeza duradera que se aferraba a cada uno de sus alientos. Esta es la desgarradora y agonizante saga de Isabel de Francia, una niña reina cuya incipiente inocencia fue brutalmente sacrificada en el altar despiadado del poder. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, si disfrutas el trabajo que hacemos, por favor tómate un momento para darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Ahora, empecemos. Imagina esto, es un día fresco de otoño, el 1 de noviembre de 1396. Las grandes y antiguas piedras de la Catedral de San Pablo en Londres resplandecen con el parpadeo vacilante, casi fantasmal, de 1000 velas. Sus diminutas llamas proyectan sombras largas y danzarinas contra las intrincadas ventanas góticas, su luz engullida por la vasta e imponente arquitectura. El mismo aire interior parece zumbar con el profundo y lúgubre tañido del órgano, sus notas solemnes vibrando a través de la piedra helada, una obertura ominosa para la profunda pena que está a punto de desplegarse. Una procesión real, un desfile resplandeciente de sedas y rostros severos, avanza con lentitud agonizante por el pasillo central. Pero no es una celebración alegre, es un pacto escalofriante con la desesperación, la boda de una niña de 6 años. Ahora, imagina a Isabel de Francia, un frágil soplo de niña, la princesa más tierna de Europa. La están guiando hacia adelante, sus pequeños e inestables pies enfundados en zapatos demasiado grandes, demasiado pesados para ella. Se arrastra hacia el imponente altar donde la espera Ricardo II, monarca de Inglaterra, un hombre de casi 5 veces su edad. Está envuelta en capas de sedas doradas relucientes, la opulenta tela una cruel imitación de la vestimenta de adulto, su inmenso peso arrastrándose por las frías e inflexibles losas, amenazando con hacerla tropezar con cada paso incierto. La niña apenas puede soportar el peso de su corona absurdamente pequeña, un círculo metálico de autoridad que presiona su delicada frente, una señal tangible e innegable de las aplastantes responsabilidades que ahora recaen sobre ella. En solo unos minutos tortuosos, una vida le será robada irrevocablemente. Será proclamada reina de Inglaterra, solidificando un pacto político que torcerá los destinos de 2 naciones en guerra, dejando una cicatriz indeleble y amarga en su propio espíritu frágil. ¿Puedes realmente comprender el peso de un momento así para una niña tan joven? ¿Cómo pudo un espíritu tan tierno convertirse en la figura central del juego más salvaje de la diplomacia medieval? Para comprender verdaderamente la profunda angustia del destino predeterminado de Isabel, primero debemos retroceder a la asfixiante oscuridad de la Francia del siglo XIV, un reino que vivía perpetuamente bajo la escalofriante sombra de la mente desquiciada de un monarca. Isabel nació el 9 de noviembre de 1389, no entre risas y celebraciones, sino dentro de las sombrías y resonantes cámaras del Palacio del Louvre. Era hija de Carlos VI de Francia, un rey agobiado por el escalofriante epíteto de Carlos el Loco y de Isabel de Baviera. Isabel fue la 4ª hija nacida de esta pareja real, una princesa cuya existencia misma parecía predestinada a desarrollarse en un contexto de profunda inquietud. Los aterradores episodios de desequilibrio mental de su padre lo habían afectado desde la tierna edad de 24 años. Durante sus agonizantes crisis, el rey caía en un abismo horripilante, sin reconocer a su propia esposa o hijos, convencido de que era una escultura de cristal sensible, a punto de romperse si alguien se atrevía a tocar su frágil forma. O, peor aún, salía disparado por los laberínticos pasillos del palacio, sus gritos resonando por las silenciosas estancias, convencido de que adversarios invisibles, cazadores espectrales, lo perseguían sin tregua.
Imagina el puro terror que una niña soportaría al presenciar tal desmoronamiento, el miedo escalofriante que permearía su propia esencia, erosionando cualquier sensación de seguridad. Francia misma era una tierra desgarrada, por la interminable y extenuante guerra de los 100 años contra Inglaterra, por feroces conflictos internos y por las omnipresentes y aterradoras repercusiones de la locura real que carcomía el mismo núcleo de la monarquía. El reino yacía sumergido en la agitación, ostensiblemente gobernado por regentes que vorazmente competían por el poder, mientras el verdadero rey permanecía encarcelado, aprisionado dentro de los desmoronados baluartes de su propio intelecto. La madre de Isabel, Isabel de Baviera, era una figura igualmente controvertida y quizás aún más escalofriante. Infinitamente ambiciosa y completamente carente de escrúpulos, aprovechó la trágica aflicción de su marido como un grotesco conducto para acumular inmensa autoridad y riqueza. Los cronistas de esa época, con sus observaciones grabadas con sombrío realismo, la retrataron como una mujer moralmente laxa, una que mantenía amantes descaradamente mientras descuidaba con crueldad a los propios hijos que eran su carne y sangre. Para Isabel de Baviera, sus hijas no eran vástagos queridos, sino valiosas mercancías en la brutal arena política europea, meros peones destinados a consumar alianzas a través de uniones predeterminadas, siendo sus tiernas sensibilidades y futuros totalmente intrascendentes. La pequeña Isabel floreció, no en una guardería bañada por el sol, sino dentro de este ambiente nocivo, su infancia empapada en el amargo trago de las intrigas palaciegas y la incesante inestabilidad política. Para una niña tan agudamente sensible, presenciar las aterradoras caídas de su padre en la locura y soportar la indiferencia calculadora y glacial de su madre, forjó traumas profundos e indelebles que la seguirían, como espectros silenciosos e implacables, a lo largo de su abreviada existencia. Luego, en 1396, cuando Isabel tenía apenas 6 años, una oportunidad diplomática, nacida de la pura desesperación, se materializó de repente. Fue un cruel giro del destino que reencausaría irrevocablemente su destino para siempre. Ricardo II de Inglaterra, después de años de agotadora y exorbitante guerra contra Francia, buscaba desesperadamente una tregua para apuntalar su propia precaria autoridad interna. Recientemente había soportado la profunda pérdida de su amada primera esposa, Ana de Bohemia, un golpe del que nunca se había recuperado verdaderamente. Ahora, necesitaba una nueva alianza matrimonial. No por afecto, entiéndase, sino por fría y dura estabilidad política y financiera. Los consejeros franceses, impulsados por la dura necesidad, vieron en la súplica del rey inglés una oportunidad verdaderamente de oro, aunque moralmente en bancarrota. Propusieron la unión entre la niña Isabel y Ricardo, no como un abrazo de corazones, sino como una transacción comercial calculada. Ofrecieron una dote colosal, una asombrosa suma de 800.000 libras. Una cantidad que aliviaría las ruinosas deudas de guerra de Francia y, quizás aún más vitalmente, una cesación de hostilidades de 28 años. Para una Francia en bancarrota por décadas de conflicto incesante, asolada por la peste y el hambre, era una oferta, por repugnante que fuera, que se sentía absolutamente irresistible. Comprarían la tranquilidad a través de la inmolación de una niña, un pacto grotesco sellado con las lágrimas no solicitadas de una niña. Las prolongadas negociaciones se arrastraron durante meses, llevadas a cabo con el escalofriante desapego de los intercambios mercantiles, desprovistas de cualquier ternura humana o consideración ética. Los enviados franceses e ingleses, con el rostro sombrío, sus voces desprovistas de sentimiento, debatieron los términos como si Isabel no fuera más que un lote de ganado, regateada y vendida en un mercado común. Su tierna edad, considerada excepcionalmente joven incluso para los estándares más laxos de los esponsales infantiles medievales, fue de hecho objeto de acalorada disputa. Algunos consejeros ingleses, quizás albergando una tenue chispa de conciencia, sostenían que sería preferible aplazarla hasta que cumpliera los 12 años, una edad que entonces se consideraba apropiada para la consumación del matrimonio. Pero Ricardo II estaba desesperado.
Enfrentaba incesantes insurrecciones internas, una nación paralizada por devastadores problemas financieros y el constante y carcomedor espectro de la deposición por parte de sus propios ambiciosos parientes. El oro francés y la paz externa eran primordiales, superando con creces cualquier escrúpulo sentimental con respecto a los años incipientes de la novia. En octubre de 1396, los términos finalmente fueron consagrados, la tinta secándose en un documento que sellaba el destino de una niña. Isabel de Francia sería entregada a Inglaterra, no como una novia querida, sino como una ofrenda política, un sacrificio viviente sobre el altar de la fría y regia diplomacia. Su partida de la corte francesa fue un espectáculo cuidadosamente orquestado. Una representación teatral ideada únicamente para impresionar a los embajadores ingleses dentro de las grandes y resonantes cámaras del Palacio del Louvre. Carlos VI, en uno de sus fugaces momentos de aterradora lucidez. Un breve atisbo a través del miasma de su locura, bendijo a su pequeña hija, con lágrimas corriendo por su rostro. Un instante fugaz de genuina angustia paternal, quizás, engullido por la farsa. Isabel de Baviera, por el contrario, mostró su habitual y aterradora frialdad, tratando la desgarradora separación como nada más que un negocio exitoso, su mirada completamente desprovista de calidez. La pequeña Isabel, con su mente aún navegando por los inocentes paisajes de la infancia, no comprendía del todo la magnitud de los acontecimientos que se desarrollaban. Para ella, el viaje a Inglaterra era una gran aventura, quizás temporal, una novedosa diversión. Llevaba consigo solo un puñado de objetos preciados, sus muñecas favoritas, cuyos rostros pintados ofrecían un consuelo mudo, y un pequeño y ladrador compañero canino que había sido su único e inquebrantable confidente en el Louvre. El séquito francés que la escoltaba era vasto, una fachada brillante de cientos de nobles e innumerables asistentes, junto con una guardia especial. ¿Su propósito? No solo salvaguardar a la niña, sino proteger el inmenso tesoro, la dote, que se transportaba junto a ella. El largo y arduo viaje de Calais a Londres consumió varias semanas, cada día un confuso borrón de nuevos semblantes, nuevas ansiedades, recién descubierta aprensión. Estuvo marcada por ceremonias grandiosas y agotadoras en cada burgo inglés que atravesaron, con las autoridades locales compitiendo por ofrecer las recepciones más opulentas a la incipiente reina. Pero Isabel, ya enervada, ya intimidada por el excesivo boato y el interminable desfile de extraños, sucumbía con frecuencia a las lágrimas, su pequeño rostro surcado por el lamento silencioso, pidiendo lastimosa y desesperadamente que la regresaran a casa. Sus súplicas, naturalmente, no fueron escuchadas. Era una participante silenciosa e involuntaria en su propia transacción política, una efigie dorada presentada al escrutinio público. En Londres, Ricardo II, impulsado por la exigencia política y quizás un anhelo desesperado de estabilidad, orquestó una boda que eclipsaría cualquier ceremonia real de la época. La Catedral de San Pablo no solo fue embellecida. Fue transformada, cubierta con telas francesas e inglesas intrincadamente entretejidas, un abrazo simbólico de dos reinos, una frágil aspiración de unidad. Miles de velas, importadas de Francia, proyectaban su luz brillante, creando una luminiscencia de otro mundo, mientras los coros cantaban antiguos himnos en latín solemne y francés melódico. Fue un espectáculo meticulosamente diseñado no solo para impresionar a los inquietos súbditos del rey, sino para proclamar al mundo entero que Inglaterra finalmente había logrado la tranquilidad, no a través de la espada sangrienta, sino a través de una astuta diplomacia. Ricardo II mismo presentaba una persona compleja, un novio reacio, pero resuelto de manera inquebrantable. A los 29 años, era ampliamente considerado uno de los caballeros más refinados de Europa, un conocedor de las artes y la literatura, un hombre que había apreciado profundamente a su primera esposa, Ana. La perspectiva de desposar a una mera niña, de solemnizar un voto tan sagrado sobre un alma tan tierna, lo incomodaba visiblemente, un raro destello de humanidad en un mundo de implacable crueldad política.
Pero los imperativos políticos, fríos e inflexibles, suplantaron cualquier reflexión personal, cualquier vestigio de escrúpulo moral. Durante la ceremonia, Isabel permaneció completamente en silencio, su diminuta figura rígida, claramente abrumada hasta el punto de la petrificación por la asombrosa grandeza de la ocasión. El arzobispo de Canterbury, una figura imponente con sus vestiduras eclesiásticas, tuvo que arrodillarse, sus rodillas envejecidas doblándose sobre las frías losas, para colocar el sustancial anillo en su diminuto e incomprensivo dedo. Sus ojos, grandes y aprensivos, se movían por el cavernoso espacio, buscando rostros familiares, una mirada amistosa, pero solo encontraron un mar de caras solemnes y desconocidas. Cuando fue proclamada reina de Inglaterra, un título tan inmenso que parecía engullirla por completo, no mostró alegría ni comprensión, solo una profunda confusión y un terror creciente y palpable que se asentó profundamente en su joven corazón. Los ecos del órgano, una vez majestuosos, ahora parecían burlarse de su pequeña y desconcertada presencia, un lúgubre himno a su infancia robada. La existencia de Isabel en la corte inglesa fue inicialmente salvaguardada, misericordiosamente, por las mismas circunstancias de su juventud. Ricardo II, para su eterno crédito, la trató más como una hija adoptiva que como una consorte, una benevolencia fugaz en una vida por lo demás desprovista de tal gracia. Le proporcionó tutores franceses, asegurándose de que mantuviera sus costumbres nativas, y se encargó de que fuera educada con el decoro propio de una reina, por muy titular que fuera. A Isabel se le concedieron sus propias habitaciones dentro del Palacio de Westminster, una vasta y resonante extensión, una casa solariega, y un séquito de sirvientes dedicados exclusivamente a su bienestar. Pero esta frágil apariencia de satisfacción, este respiro temporal de las brutales realidades de su existencia, fue salvaje e irrevocablemente fracturada en septiembre de 1399. Ricardo II, enfrentando una implacable insurrección encabezada por el formidable Enrique Bolingbroke, fue depuesto y, trágicamente, asesinado en el castillo de Pontefract. Las noticias, cuando le llegaron, debieron de ser un golpe aplastante, un terremoto bajo sus pequeños pies, destrozando el delicado mundo que apenas había empezado a comprender. Isabel, a la tierna edad de 10 años, se convirtió en viuda sin haber sido nunca realmente una esposa. Su breve intermedio de frágil paz se atomizó en 1000 fragmentos. La jaula dorada, antes un refugio, ahora se sentía como una prisión ineludible. La muerte de Ricardo creó un dilema político profundo y aterrador para los ingleses. Isabel era, por derecho propio, una reina legítima, pero su matrimonio nunca se había consumado y no había dado herederos. Peor aún, la colosal dote de 800.000 libras ya había sido gastada, despilfarrada. Y su repatriación a Francia necesitaría la tarea imposible de restituir también fondos que ya no existían. Enrique IV, el nuevo rey inglés, un hombre forjado en la ambición y la crueldad, inicialmente buscó retener a Isabel como una cautiva de oro, esperando usarla en futuras negociaciones con una Francia aún potente. La joven viuda fue confinada, aunque con relativa comodidad, en el castillo de Havering, donde soportó 3 agonizantes años luchando por su propia emancipación, por la simple prerrogativa de regresar a su tierra natal. Sus desesperadas misivas, cuidadosamente escritas con letra infantil, a sus parientes franceses revelan a una niña que había madurado prematuramente, su inocencia incinerada por la tribulación. Te escribo esto a través de un velo de lágrimas, articuló una de sus desgarradoras súplicas a su padre, pues me tienen aquí como prisionera, lejos de todo lo que aprecio, sin esperanza alguna de volver. Sus incesantes súplicas, su angustia silenciosa, finalmente conmovieron el vestigio de compasión que quedaba en Carlos VI, quien, en otro de sus intervalos aterradoramente lúcidos, exigió rotundamente la inmediata repatriación de su hija. Era un pájaro cantor cautivo, que piaba por la liberación, su pequeña voz haciendo eco de la profunda soledad que se había convertido en su compañera inquebrantable. En 1401, tras prolongadas y arduas negociaciones diplomáticas,
conversaciones que parecieron eternas para la niña cautiva. Isabel finalmente regresó a Francia. Pero la niña que había partido de París a los 6 años, desconcertada pero inmaculada, había sufrido una profunda metamorfosis. Ahora era una niña de 12 años, envejecida prematuramente, sus ojos atormentados por experiencias traumáticas, su espíritu indeleblemente marcado. Su regreso al Louvre, el mismo palacio de su nacimiento, no anunció la alegría anticipada, el consuelo anhelado. Francia continuó su descenso al caos, un torbellino de guerra civil e intrincadas intrigas políticas. Su familia, aquellos que deberían haberle ofrecido consuelo, la recibieron no como una descendiente querida, sino como una carga política, otro dilema por resolver. El hogar ya no era un santuario, era simplemente otro escenario para su tormento continuo. La tragedia de Isabel, sin embargo, estaba lejos de su conclusión. Su vida, al parecer, estaba predestinada a ser un ciclo incesante de transacciones políticas y duelos personales. En 1405, a la edad de 16 años, fue nuevamente utilizada como fría moneda política cuando su madre, Isabel de Baviera, orquestó cruelmente sus segundas nupcias. Su prometido era Carlos de Orleans, un joven poeta y noble francés. Esta vez, sin embargo, en un cruel giro del destino, Isabel logró algo que le había sido brutalmente negado en la infancia, una unión, aunque arreglada, que floreció en algo parecido a un afecto mutuo genuino. Carlos de Orleans era sensible, intelectual y, notablemente, se enamoró genuinamente de Isabel. La pareja, desafiando todas las probabilidades, descubrió una frágil satisfacción en el refugio compartido de las artes, la poesía y un amor que, milagrosamente, floreció a pesar de las duras limitaciones políticas de su vínculo. Isabel, por un breve interludio, finalmente experimentó lo que significaba ser valorada por sí misma, no por su utilidad como moneda de cambio. Pero la felicidad, para Isabel, era un cruel espejismo, siempre transitoria. En 1407, Carlos, su amado esposo, fue apresado por los ingleses en la devastadora batalla de Agincourt y soportaría agonizantes 25 años como cautivo en Inglaterra. Isabel, ahora viuda de facto por segunda vez, se hundió de nuevo en el sofocante aislamiento y la dolorosa dependencia de la casa real francesa. La vida, con su mano implacable e incompasiva, le había arrebatado 2 veces la posibilidad de amar y ser amada, dejándola abandonada en un mundo de profunda desolación. Durante los años siguientes, Isabel residió discretamente, una presencia tranquila, casi olvidada en la corte francesa, dedicándose a la filantropía y las artes, quizás buscando consuelo en la belleza y los actos benéficos. Su amarga prueba como niña reina de Inglaterra, sin embargo, le había otorgado una visión única y sombría de la política y la diplomacia, una profunda sabiduría forjada en el sufrimiento. Este conocimiento lo utilizó discretamente, sutilmente, para aconsejar a otros miembros de la familia real, una observadora silenciosa del cruel juego que había definido toda su existencia. En 1409, Isabel dio a luz a su única hija, Juana de Orleans, una niña destinada a crecer sin conocer jamás el abrazo de su padre. La maternidad, quizás, le ofreció un pequeño consuelo agridulce, pero también la inquietante y amarga ironía de darse cuenta de que su propia hija probablemente enfrentaría el mismo destino, explotada como instrumento político en matrimonios arreglados, una maldición cíclica que parecía ineludible para las mujeres de la realeza. Isabel de Francia falleció en 1409, a la trágicamente joven edad de 20 años, sucumbiendo a complicaciones posparto. Su vida, desde su génesis hasta su prematuro final, había sido dictada enteramente por las despiadadas exigencias políticas de otros. Sacrificada a los 6 años en un matrimonio diplomático, viuda a los 10, encarcelada a los 12, vuelta a casar a los 16 por conveniencia política, y viuda de facto a los 18 cuando su segundo marido fue capturado. Su deceso, tan conmovedor, tan absoluto, pasó en gran parte desapercibido para los cronistas de la época, engullido por las vastas y tumultuosas corrientes de la historia.
contrastaba fuertemente con la obscena pompa y grandiosidad que habían rodeado su boda inicial, siendo una niña. Isabel de Francia había cumplido su sombría función como peón político, produciendo un heredero y cimentando alianzas, pero nunca, ni por un solo momento precioso, se le había dado la oportunidad de vivir para sí misma, de simplemente existir. La narrativa de Isabel, oculta durante siglos bajo el peso de figuras más célebres, suscita profundas e inquietantes preguntas sobre el papel de la mujer en la política medieval y el aplastante costo humano de la diplomacia real. Su experiencia ilustra, con cruda e innegable claridad, cómo los niños, particularmente las jóvenes nobles, eran tratados como mercancías transferibles entre reinos, sus vidas completamente subyugadas a las frías y calculadoras agendas políticas de sus padres y cónyuges. Más de 600 años después, la tragedia de Isabel de Francia sigue reverberando, un sombrío y escalofriante recordatorio de los horrores del matrimonio infantil y la deshumanización sistemática de los niños con fines políticos. Su historia nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre cómo sociedades enteras pueden normalizar la inmolación de la inocencia en nombre de supuestos intereses superiores. La princesa niña que fue presentada como una ofrenda política nunca experimentó verdaderamente la infancia. Desde la tierna edad de 6 años, soportó el aplastante peso de las responsabilidades estatales que legítimamente pertenecían solo a los adultos. Su vida fue un sacrificio continuo y agonizante a las despiadadas deidades de la política medieval, un precio pagado con lágrimas y momentos robados por una tregua fugaz entre naciones rivales. Isabel de Francia permanece como un emblema eterno e inquietante de la vulnerabilidad de la infancia ante el control incontrolado y despiadado del poder político. Su memoria nos susurra, con un escalofrío, que detrás de cada acuerdo diplomático, cada brillante alianza real y cada matrimonio político aparentemente ventajoso a lo largo de la historia, con frecuencia yacían niños cuyas vidas fueron irrevocablemente destrozadas para saciar las insaciables ambiciones de los poderosos.